Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a nuestra transmisión de la Iglesia Casa de Oración. Hoy me toca acompañarles con el mensaje y creo que sin duda alguna es muy pertinente para los tiempos que estamos viviendo. Eh, Hay mucho, hablábamos recién de lo que está pasando en Europa, ¿cierto? Son situaciones que nos preocupan, que nos aquejan, ¿cierto? Que queramos o no nos afectan, pero creo que por sobre todas las cosas, de hecho pensé hablarles de eso hoy, traté de buscar algunas informaciones, de hecho encontré más predicaciones de Gog y Magog, pero no voy a hablar de eso hoy día porque no manejo el tema, pero sí les quiero hablar de algo que tiene que ver con nosotros mismos. Porque como bien decía nuestra pastora Claudia, estamos en tiempos difíciles, en tiempos finales, en tiempos que sin duda alguna ya desconocer las señales sería ser necios. Y creo que todos nos damos cuenta que las señales ya están cumpliéndose. Así que por lo tanto, de lo que les quiero hablar es de otra cosa. Yo como siempre utilizo imágenes, utilizo metáforas para que entremos al tema que quiero hablar. Y quiero utilizar una metáfora que a mí me encanta, por cierto. Los que me conocen lo saben. Yo no fui actor porque no me dejaron estudiar teatro, pero soy un actor en potencia. Contrátenme. Eh, y me gusta todo lo que tiene que ver con el arte. Y existe un género artístico que todos lo conocemos, ustedes se van a sentir identificados, en especial las damas, que es el género de la teleserie, de la telenovela, ¿cierto? Todo en nuestro continente, los latinos, de hecho en Estados Unidos los conocen porque vemos telenovelas. Se ríen mucho de los mexicanos porque tienen esas telenovelas hasta un poco ridículas, ¿cierto? Pero es como parte de la esencia latina. Yo quiero mostrarles algunas imágenes, no sé si están la Claudia la está haciendo aparecer, pero quiero hablarles de unas comedias que fueron muy populares en algunos tiempos, ¿cierto? La primera es una que se transmitió en Chile en los años 80 y que causó gran revuelo. Se llamaba La Madrastra. Era la historia de una mujer que la llevaban detenida por un crimen, pasaba muchos años presa y cuando volvía se convertía en la madrastra de sus propios hijos. Y después de toda la trama, que era larguísima, al final se descubría que ella no era la asesina, sino que había otra mujer que había asesinado a Patricia, la protagonista. Y todo Chile, eso pasó en los 80, eso, bueno, la gente del año 80, hay que decirlo, era más crédula. Los que se acuerdan de esto pueden confirmarlo ahí, los que tienen algunos añitos más como yo, se acordarán de esto. El país entero se paralizó esa semana porque todos querían saber quién mató a Patricia. Era la pregunta que hasta en la tele todos preguntaban, en los diarios decían quién mató a Patricia. Era como que fuera de la vida real. Se descubrió, ¿cierto?, quién era el personaje y a la actriz, de hecho, hasta la acosaron en la calle. Las mujeres la paraban en la calle y decían, asesina, mala, le gritaban a la actriz, pensando que de verdad había matado al personaje. Ahí había un secreto, había algo que había que descubrir en la trama y se descubría al final. Lo mismo con las otras dos telenovelas que les estoy mostrando. Telenovela mexicana, Marimar, también. A mí me daba mucha risa esa telenovela, porque también ella era pobre, vivía humildemente y resulta que al final era hija de un millonario, era rica, era una trama muy, pero que siempre se va descubriendo. Y también otra telenovela que acá en Chile causó harto impacto, y me acuerdo cuando se empezaron a dar telenovelas nocturnas, que fue Donde está Elisa, que era una niña que era secuestrada, y todo el mundo también quería saber quién era el secuestrador, todos eran posibles sospechosos, y a mediados de la telenovela, casi al final ya, se descubría quién era. ¿Qué tienen en común esta que les estoy contando? Es que hay cosas que están ahí que hay que descubrir, ¿cierto? Ahí la historia tiene algo oculto que tiene que ser descubierto. De eso quiero hablar hoy día, de cosas ocultas que tienen que ser descubiertas. Y la predicación se llama, con cualquier similitud con cierta telenovela que dan a las 3 de la tarde y que ha durado una eternidad, es una mera coincidencia, se llama Pecados Ocultos. ¿Ya? ¿De qué quiero hablarles? De los pecados que están en nosotros. Porque, como bien dice el Salmo 19:12, este va a ser nuestro texto base, dice así: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Y quiero hablarles de esto porque creo que con los tiempos que corren y como bien decíamos, como vemos las señales ya cumplidas, creo que más que nunca hoy, como nos dice el Apocalipsis, el que esté limpio, límpiese más todavía. Creo que estamos en ese tiempo
Y tenemos que preocuparnos de cómo estamos. Tal vez no nos impresiona, claro, lo que está pasando allá acá, pero sabe, preocupémonos antes de preocuparnos de los demás, de nosotros mismos. Porque creo que muchas veces como cristianos, como evangélicos, nos pasa algo muy... es una costumbre, por llamarlo así, un germen le llamaría yo incluso, que es muy malo. Que nosotros somos especialistas en descubrir el pecado ajeno, como nos predicaba la pastora Margarita hace unos domingos atrás. ¿Cierto? Vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro. Y muchas veces nos pasa lo mismo con estos pecados ocultos. Nos es muy fácil descubrir el pecado. No, mi pastor debe estar en este pecado porque mire cómo está. Hasta hermano tanto, sí. Pero rara vez nos preocupamos de nuestros pecados ocultos. Muchas veces hay pecados que son evidentes, ¿cierto? No necesitamos ser grandes expertos investigadores para descubrir que una persona como yo puede estar luchando contra un pecado de gula, por ejemplo. ¿Cierto? Es evidente. Usted me ve y dice, es gordito, le gusta comer gula. No hay que ser un gran sabio para eso. Pero hay cosas que están dentro del corazón, que están muy ocultas y que muchas veces las maquillamos y las tapamos. Es muy difícil reconocer o descubrir cuando somos orgullosos. Es muy difícil y muchas veces lo excusamos. No es que yo sea orgulloso, lo que pasa es que a mí me gusta que las cosas sean correctas. Yo me acuerdo de una hermana en la iglesia que tenía esta frase y yo la encontraba terrible. Decía, no, ¿cómo decía? Yo no soy ofensiva con los demás. Lo que pasa es que soy muy honesta. Pero no era muy honesta, le gustaba ofender a la gente, le gustaba ponerse encima de los demás. ¿Se da cuenta? Hay gente que dice, no, en los currículums, ¿cuál es tu defecto? Soy demasiado perfeccionista. Mentira. O sea, tratamos de que siempre lo malo que tenemos lo escondemos o lo maquillamos para que no se vea tan malo. Eso me retrotrae una gran frase que me encanta de Cuauhtémoc Sánchez, un escritor mexicano. Él dice que la doble moral consiste en que nosotros mostramos nuestra parte buena y ocultamos o maquillamos nuestra parte mala. La persona que por ejemplo, tiene un físico bueno, él va a hablar de la dieta, del deporte, pero no va a hablar de las cosas que son internas, del mal carácter, de la ira, de otras cosas que pueden estar ahí ocultas. ¿Por qué somos así? Porque el ser humano es así, lamentablemente. Nos gusta aparentar y ser como que estuviéramos súper bien, y en realidad no están así. ¿Cierto? Jeremías 17, 9 y 10 nos dice una gran verdad. Dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. Nuestro corazón muchas veces oculta o disfraza nuestra realidad. Y creo que ese ha sido el gran pecado de la iglesia a lo largo del tiempo. Han habido reformas a lo largo de los años como una forma de darnos cuenta que estamos fallando y volver al original, a lo que Cristo quiere. Pero muchas veces, con el paso del tiempo, y eso la historia de la iglesia nos lo muestra, pasa el tiempo y nos relajamos. En el 1700 en Inglaterra hubo un avivamiento impactante. Se convirtió, el país entero salió de la extrema pobreza, subió incluso sus tasas de educación por la iglesia, por el avivamiento que produjo el avivamiento metodista. Pero pasó el tiempo, 100 años, y la iglesia ya había caído nuevamente, se había relajado, había caído en vicios, en orgullo, en avaricias. Y así nos vamos dando cuenta que después viene un avivamiento en el 1800 acá en Estados Unidos, pero después viene el relajo y nos descansamos. Y así somos los humanos, lamentablemente. Pero sin embargo, la Biblia constantemente nos está invitando a que examinemos nuestras vidas. La Biblia, sin duda alguna, es el mayor reflejo, es el mayor espejo en el cual podemos analizar nuestra vida y nuestra propia vida. La Biblia muchas veces nosotros la usamos para decirle al otro, mira hermano, tú estás en pecado porque aquí la Biblia dice esto y aquello. Pero creo que el primer ejercicio debería ser tomar la Biblia como un espejo y mirarme yo y ver en qué estoy fallando, en qué estoy
equivocándome, qué cosas debo corregir de lo que Dios me dice a través de la palabra. Yo personalmente creo que una de las cosas fundamentales, uno de los eventos trascendentales que pude vivir en este aspecto fue cuando empezamos a estudiar con mis pastores. Nosotros hace algunos años atrás empezamos solamente nosotros tres a estudiar. Y el estudiar la Biblia lo confronta a uno. El estudiar la Biblia a uno lo pone frente a este espejo que les digo figurativamente hablando y lo hace darse cuenta de muchas realidades. Yo, por ejemplo, en ese ejercicio me di cuenta de que yo era muy orgulloso, por ejemplo. Porque yo me jactaba, tal vez no lo decía abiertamente, pero en mi ser interior yo me jactaba de que yo he estado siempre en la iglesia de chico y me conozco la Biblia. Y escuchaba a los predicadores y mi ejercicio no era escuchar la predicación, sino que era ver en qué se equivocó. No, en realidad esto no es así, esto es acá. Y ese era mi ejercicio diario. Eso sin duda alguna era orgullo que estaba ahí en mí. Y cuando me enfrenté al estudio de la Biblia me di cuenta que yo era un orgulloso y que eso no le agrada a Dios. También me di cuenta de que era un fariseo, de que había muchas cosas en mí que estaban tan arraigadas como costumbres que se nos habían enseñado por años. Para los que lo sepan, ahí en la segunda nos enseñaron muchas cosas que no correspondían. Por ejemplo, teníamos arraigado ese texto de Corintios: las mujeres callan en las congregaciones. Y estaba tan arraigado que uno, yo estoy hablándole cuando era más chico, por cierto, pero a uno le daba cosa escuchar a una predicadora, por ejemplo, porque nunca lo habíamos experimentado nosotros, como vida cristiana, por decirlo así. Siempre eran los hombres los que predicaban, las mujeres predicaban en el culto de damas, en las dorcas. Pero sin embargo yo he sido bendecido enormemente por hermanas y pastoras que han compartido la palabra de Dios conmigo y me doy cuenta que eso es un paradigma que a lo mejor yo tenía en mí y que yo en mi fariseísmo me costaba, no, pero es que esto no debe ser. Sin embargo, Dios nos va quebrantando esos paradigmas y nos muestra que Él actúa como quiere, Él es soberano y que en Dios no hay hombre, mujer, esclavo, libre. Dios se derrama sobre toda vida que le busca y que le ama. Por ejemplo, para mí eso fue importante. De hecho, lo digo porque nuestra profesora, cuando estábamos estudiando, era una pastora. Y sin embargo ha sido una de las mujeres que más ha bendecido mi vida a través de eso. Para mí eso me generó un quiebre muy importante. Y la otra cosa que me di cuenta cuando estudié la palabra y me vi enfrentado a esto es que era falso. Me di cuenta de que había vivido como muchos cristianos que viven, como decía el hermano Juan Toledo cuando éramos chicos, que van y toman el traje de oveja, se lo ponen y se van a la iglesia, son blancas ovejitas. Pero después llegan a la casa, sacan el traje de oveja y son lobos rapaces. Y me di cuenta que yo muchas veces, sabiendo lo que Dios quiere, caía en eso. Y me convertía en un lobo que mostraba una sonrisa de oveja cuando en realidad no lo era. Y que Dios, a través de la palabra que me enseñaba, a ser honesto, a ser real, a ser transparente, a no fingir lo que no soy, sino que día a día procurar ser como Dios quiere que seamos. Creo que ese es el ejercicio y de eso les quiero hablar, porque hay cosas que están ocultas ahí, que si uno se fija en el diario vivir no se da cuenta que tiene esas cosas, o si se da cuenta se hace como que no, si no es tan así, pero sí lo es. Y creo que sin duda alguna no es bueno. ¿Qué pecados pueden estar ahí ocultos en nosotros trabajando, impidiendo que Dios haga su obra? Pueden haber muchas cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta, darnos el tiempo, y creo que por eso es muy importante el ejercicio de la oración, de la búsqueda diaria personal con Dios. Eso nos ayuda a entender cómo somos, a descubrirnos a nosotros mismos. Muchas veces hay terquedad en nosotros, nos cuesta obedecer. El pastor dice la oración es de 1 hora y nos cuesta, y no, pero es que pucha, 1 hora es tanto tiempo, no sé. El pastor dice vamos a hacer la reunión tal día. Oh, pero porque como que nos cuesta someternos a autoridades. A veces nos pasa. A veces somos quejumbrosos y no agradecemos a Dios lo que tenemos, sino que estamos constantemente focalizados en lo que nos falta. En que no agradecemos que estamos con salud y podemos movernos, sino que nos centramos en esa única enfermedad que tenemos, en ese único problema que estamos viviendo. Y a veces nos pasa. Muchas veces no honramos a nuestros pastores, a nuestros padres, a nuestros líderes. Incluso en nuestras familias no honramos a nuestros padres, sino que somos
personas que somos desagradecidos. Muchas veces, como les decía recién, hay cosas en nuestra mente que creemos que son así y que el pastor nos puede decir que no son así, pero nos cuesta. Hay una cosa que las personas que trabajan en educación saben, y es que lo que más cuesta es reeducar a una persona, sacarle lo que ya aprendió y que aprenda algo nuevo. Es muy difícil. Yo me crié toda la vida sabiendo esto y esto es así. A veces romper eso es una barrera que nos impide crecer. Toda la vida a veces me enseñó que esto era así y a veces nos damos cuenta que no es así. Tenemos que romper eso, pero ese ejercicio, ese romper, muchas veces puede ser lo que está frenando nuestra bendición y nos está impidiendo avanzar. Quiero centrarme en un ejemplo muy particular, que es el de Pedro, ¿cierto? En Lucas 22, Lucas nos narra un acontecimiento que le ocurre a Pedro. Jesús le dice así a Pedro: Simón, Simón, Satanás te ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando vuelvas, te arrepientas y vuelvas a mí y fortalezcas a tus hermanos. Todos conocemos más o menos esta historia, ¿cierto? El Señor le dice a Pedro que va a venir una prueba grande, ¿cierto? Pedro era el hombre fuerte del grupo, el que no, era el que siempre iba, era como acelerado Pedro, ¿cierto? Pero Jesús le dijo en esa ocasión: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Y yo he rogado para que tu fe no falte. ¿Por qué Dios muchas veces, a nosotros también, que a veces somos como Pedro, permite que seamos zarandeados? ¿Qué es zarandear? Es súper importante que entendamos esto. No está mi chancho a mano, sino se los habría mostrado con mi chancho. Pero zarandear prestamos un almohadón. Es esto. Zarandear es zamarrear, es mover. Y muchas veces Dios permite que en nuestra vida seamos removidos, que seamos zarandeados. ¿Por qué? Porque es necesario. Cuando yo tomo un frasco y lo muevo, puedo sacar todo su contenido, ¿cierto? Puedo limpiarlo. Cuando queremos limpiar una botella, le ponemos un poco de agua y la movemos. ¿Para qué? Para que salga todo lo malo que está ahí. A veces Dios también necesita hacer eso en nuestras vidas. Dios permite que seamos zarandeados. ¿Para qué? Para que se muestre lo que está oculto ahí. Y Pedro, de hecho, vivió algo así en uno de los últimos acontecimientos de la vida de Jesús, ¿cierto? Cuando les toca esa fatídica noche después de la Santa Cena. Ahí hay un texto muy hermoso que me encantó cuando lo pude estudiar, porque nos muestra muchas facetas de la vida de Pedro que son muy parecidas a las nuestras. El Evangelio de Juan nos habla, por ejemplo, que nos da muchos detalles acerca de lo que pasó esa noche, ¿cierto? Dice que Jesús fue tomado preso, ¿cierto?, por el Sanedrín, fue llevado a la casa del sumo sacerdote, ¿cierto? Ahí lo enjuiciaron injustamente, por cierto. Juan relata todo eso con mucho detalle, cosa que no relatan los otros evangelios. Eso nos da a entender de que Juan estuvo presente en esos hechos. Entonces, por ejemplo, ahí hay una cosa que podemos deducir de la historia. Porque vemos en la Santa Cena, por ejemplo, que Juan se recuesta en el pecho del Señor. Juan es, por decirlo de alguna manera, es uno de los favoritos del Señor, ¿cierto? Es a lo mejor el que tiene una cercanía más de piel con él. De Pedro no sabemos si tenía ese tipo de cercanía. Tal vez no, Pedro era tal vez un poco mayor. El Señor confía en él, por cierto, pero no tiene ese tipo de relación, ¿cierto? Eso tal vez podría generar algo de envidia. Claro, de hecho, al final de Juan, cuando Juan los viene siguiendo y Jesús le está hablando, Juan le dice: ¿y qué con este? Así como, ¿qué pasa con él? Y Jesús le dijo: ¿y qué te importa a ti con él? Yo sabré. Hay como una relación ahí un poquito, hay un cierto dejo de por qué es el favorito. Cosa importante, ¿cuántas veces a nosotros nos ha pasado igual que a Pedro? ¿Por qué esta hermana siempre la usan para las transmisiones? ¿Ah? ¿Y por qué siempre está y yo no? Muchas veces nos pasa. Son situaciones que sacan a relucir algo que está en nosotros. Luego dice que en la Santa Cena misma, ¿cierto? Jesús le habla algo a Pedro. Jesús le dice: me vas a negar 3 veces. No, Señor, yo jamás te negaría. Sí, antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces.
a quiénes de los que estamos escuchando nos gusta que nos digan en público, te equivocaste? Mira, esto está mal hecho, arréglalo. A ninguno, ¿cierto? Todos nos da rabia, se nos sube el color ahí a la cara. ¡Oh! ¿Cierto? Nos gusta que ojalá nos digan que nadie se dé cuenta que nos corrigieron. En este caso, fíjese, Pedro tal vez fue hasta, en cierta manera, enfrentado a eso. Estaban todos los demás apóstoles. ¡Ah! El Pedro va a negar al Señor. Imagínense. Puede haber sido. Yo estoy sacando conclusiones, pero creo que no son tan descabelladas. Puede haber algo ahí, ¿cierto? Un poco de orgullo de que, pucha, el Señor me dijo esto delante de todos los demás. ¿Cómo me van a mirar ahora? Puede ser. ¿Cierto? Jesús, además Jesús aquí le está diciendo, estoy permitiendo que te zarandeen, ¿cierto? O sea, el Señor como que está dejando que me pase algo malo. Puede haber algo de temor ahí, ¿cierto? Además tengamos en cuenta de que esa noche ellos habían estado en la noche anterior orando en el huerto de Getsemaní, ¿cierto? Jesús de hecho les dijo, acompáñenme a orar. Perdón, es en la misma noche. Ellos comen, van al huerto, Jesús les dice, acompáñenme a orar y se quedan dormidos. Están cansados, ¿cierto? Pedro también está cansado. Después de eso vuelven, toman preso a Jesús, se van al patio. Esa noche ellos no durmieron. Vigilaron por todos los acontecimientos que estaba pasando. Jesús está cansado. O sea, perdón, Pedro está cansado. Hay debilidad también en él. ¿Cuántos de nosotros en debilidad mostramos nuestra verdadera cara? A mí me encantaba un comercial antiguo de Snickers que decía, no eres tú cuando tienes hambre. Como que nos convertimos en un monstruo cuando estamos hambrientos y nos dan algo de comer, volvemos a ser nosotros mismos. Muchas veces la debilidad, el cansancio, el agotamiento muestra una faceta de nosotros que no conocemos. Pedro, entonces, imagínense, todas estas cosas le pudieron haber pasado a Pedro. Estamos tratando de deducir un poco. Otra cosa importante es que Pedro se quedó en el patio fuera. Juan, suponemos, por el relato bíblico, que pudo haber entrado al lugar donde estaban los sacerdotes enjuiciando a Jesús para que pueda recopilar lo que dijo Jesús, lo que sucedió ahí dentro. Se supone, a través de la interpretación bíblica de la hermenéutica, que Juan tenía alguna conexión o alguien influyente que lo dejó pasar, que le permitió estar ahí, le permitieron después estar a los pies de la cruz, cosa que ningún otro apóstol también estuvo. Podemos suponer o podemos inferir de lo que estamos leyendo de que Juan podía tener algunos contactos que le permitieran acceso a partes de la historia que ninguno de los otros apóstoles tuvo, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Claro, que él pudo entrar y yo no. Pedro puede haber pensado esto. Claro, Juan es el favorito del Señor, se recuesta en su pecho y más encima es el único que puede estar acompañándolo en todo. Y Pedro está allá afuera esperando a enterarse qué está pasando. Son cosas que pueden haber pasado por la cabeza de Pedro y que pasan muchas veces por nuestras cabezas y demuestran lo que hay en nuestro corazón. Y lo otro que Pedro en esa misma noche le pasó es que el relato bíblico nos dice que estaba afuera y que se rodeó de gente, ¿cierto? Estaban en el fueguito con toda la gente y esa gente incluso se dio cuenta de que Pedro no era de ellos, sino que era de los que andaban con Jesús. Y muchas veces el rodearnos de gente que no nos conviene o de gente que es una mala compañía, también saca a relucir de nosotros cosas que están en el corazón. No somos los mismos, no somos aquellas inocentes palomas cuando estamos en la iglesia que cuando estamos en el trabajo, cuando estamos rodeados de gente que no conoce al Señor. Esas situaciones sacan a relucir de nosotros lo que hay. A esas situaciones les vamos a llamar detonadores. ¿Qué es un detonador? Es la mecha, ¿cierto? Tenemos una bomba, tenemos una mecha, yo prendo, esa mecha cuando llega ahí, ¡puf!, hace estallar algo, hace mostrar lo que estaba oculto. Y creo que hay detonadores en nuestras vidas que van a sacar a relucir lo que hay en nuestros corazones. Quiero que pongamos las fotos. Muchas veces el detonador de que se nos pida ser generosos va a sacar a relucir que somos egoístas. ¿Cuántas veces nos duele dar? ¿Cuántas veces pero me irá a alcanzar? Eso ya es un detonador que está mostrando que tenemos un corazón que tal vez le cuesta ser generoso. Situaciones pequeñas en la realidad diaria de nosotros. Quiero que piense en eso.
quiero que se ponga en esta imagen. Voy caminando y a una señora se le cae un billete. ¿Se lo devuelvo o me lo quedo? ¿Se da cuenta? Pequeñas cositas que pueden sacar a mostrar lo que somos. Me dan vuelto de más en la carnicería. ¿Lo devuelvo o... no me di cuenta? Pequeñas cosas, mínimas, pero que sacan a mostrar lo que es nuestro corazón. Muchas veces somos inseguros. Nos ponen en una pequeña prueba. No sé, la próxima semana tiene que traer un devocional. Y nos aterramos. ¿Y por qué nos aterramos? Si el Señor ya nos ha capacitado muchas veces. Pero nosotros somos inseguros nosotros mismos. ¿Se da cuenta? Son cosas que sacan a relucir lo que tenemos escondido dentro. Muchas veces somos, y esto es muy común, somos envidiosos, somos celosos. Nos gusta que se nos reconozca. Hay un gran mal en este país, y yo me he dado cuenta mucho. Este último tiempo me he percatado de eso en conversaciones de las personas. Me he centrado porque quería darme cuenta de esto. Por ejemplo, alguien empieza a contar, sí, ¿sabéis qué es lo que pasa? Yo tengo mi prima, él está hospitalizada porque le dio COVID y está enferma. Y salta al tiro otra persona y dice, sí, y a mí también. Y la mía no solo tiene COVID, parece que también tiene Omicron junto. Y sale otra y dice, no, pero a mí la mía está hospitalizada, lleva 10 años hospitalizada. Son conversaciones que he escuchado en mi trabajo, pero me doy cuenta de qué. De que las personas tienen esa necesidad de como sobreponerse al otro. Como que les da envidia. Imagínense, son tonteras. A lo mejor les estoy regalando tonteras, pero que sacan a relucir algo que hay en nosotros. ¿Se da cuenta? Muchas veces somos amargados y resentidos. Y lo ocultamos, lo maquillamos como que no, yo soy súper humilde. Pero a la primera cosa que nos retrotrae a eso, sale a relucir nuestra amargura. Yo conozco personas que llevan años. No estoy, por favor, que se entienda que no estoy diciendo nada personal contra nadie. Estoy sacando situaciones X. Pero yo conozco gente que ha pasado por miles de iglesias, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hace 20 años en una iglesia un pastor lo retó y le dijo algo. Y van a la otra iglesia y apenas el pastor les dice algo. No, ¿por qué? Porque tienen esa herida, ese resentimiento, lo llevan arrastrando. Y lo llevan arrastrando por años. Y no sanan y no superan. Sino que se quedan ahí pegados. No, es que a mí se me humillaron, me trataron mal, no me saludaron. Cosas. Y esas situaciones, ¿saben lo más terrible? Y es algo que yo aprendí en mi propia vida. Las situaciones le van a pasar una y otra vez hasta que las supere. Por ejemplo, somos temerosos. Y yo le digo, ahí por ejemplo, yo personalmente experimenté eso. Yo soy muy miedoso. Si hay cosas que no he hecho en la vida, ha sido por miedoso. Porque no quiero correr el riesgo. Prefiero no cruzar el río antes de pensar que me puedo ahogar. Y me he dado cuenta que no, que la vida, Dios mismo a uno en la vida lo va volviendo a poner a la orilla del río para que lo atraviese y uno se vuelve a quedar ahí y no lo hace. Pero mientras no vencemos el temor o la dificultad o superamos lo que nos hizo mal, nunca lo vamos a superar, valga la redundancia. Por tanto, tenemos que darnos cuenta si esto nos pasa. No me acuerdo con quién lo conversaba el otro día, pero decía, si uno en la vida se topa, por ejemplo, con personas que lo humillan, y uno lo deja ahí, y después se vuelve a topar con otra persona que también lo humilla, y uno se deja ahí, y es algo, hay un patrón ahí que le está diciendo algo que superar. Algo que con la ayuda de Dios superar, por supuesto. No se trata de hacerlo solos. La palabra nos da el alimento necesario para que podamos salir de esas situaciones. Si tenemos temor, la palabra nos infunde valor. La palabra nos alienta muchísimo a no tener temor, a confiar en que el Señor está con nosotros, a confiar que Él ha vencido, que nosotros también podemos vencer a través de Él. Por lo tanto, la Biblia, si se dan cuenta de todo esto que hemos hablado, la Biblia nos enseña cómo superarlo. Los celos, la envidia, la Biblia nos enseña que tenemos que no pensar en nosotros como que somos la cúspide de la pirámide, sino que ser humildes, sobrios, no sintiéndonos superiores a los demás, por ejemplo. La Biblia nos enseña en relación a las amarguras, a que si hay raíces de amargura en nosotros tienen que ser sacadas. ¿Para qué? Para que podamos avanzar libres. Que si hay temores, el Señor dice que Él es nuestro protector, nuestro ayudador.
Muchas veces hay otras cosas en nosotros que nos van a detener, o son esos detonadores que van a mostrar lo que hay en nosotros. Muchas veces hay algo que estaba revisando, porque esta predicación la hice hace muchos años atrás, la revisé y me acuerdo que en la iglesia nos reíamos mucho. Y es que, por ejemplo, acá en Chile existe en la figura penal, existe un artículo que se llama robo por hallazgo. ¿Qué significa esto? Que si yo me encuentro algo y me lo dejo a mí, en el fondo estoy robando, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera, somos ladrones ocasionales. Hay un dicho que dice, la ocasión hace al ladrón, ¿cierto? Es como eso. Y muchas veces no pasa solo con el robo, sino que somos infieles por ocasión. Oh, justo se dio la situación. Somos mentirosos por ocasión. Pecamos por ocasión. ¿Por qué? Porque no somos firmes en nuestras convicciones. Porque se nos presenta una situación adversa en la cual tenemos que decidir si hacer lo correcto o no, y optamos por no hacer lo correcto. Entonces la ocasión nos lleva a pecar. ¿Y por qué nos lleva a pecar? Porque en nuestro corazón no hay convicciones firmes. Tenemos que romper, y muchas veces la vida nos va a llevar a mostrarnos que somos, como les explicaba adelante yo, que somos orgullosos. Creo que una de las cosas más terribles que hay en la iglesia, y creo que a lo largo de mi largo camino al cristiano me he dado cuenta, es que somos muy orgullosos. No nos gusta que nos pasen a llevar. O sea, sobre todo las generaciones de ahora, se ofenden por todo. La ofensa, el que uno sea extremadamente ofendible, es porque hay mucho orgullo. Es porque no, ¿cómo me van a hacer esto a mí? ¿Por qué no me saludan? ¿Por qué no me toman en cuenta? ¿Por qué no me miraron? Esos son detalles que muestran el orgullo que hay en nosotros. Hay incluso cosas que demuestran de nuestro corazón que hay cosas peores. A veces somos malos. Somos personas que tenemos malos pensamientos, que odiamos, que hacemos mal, que pensamos mal, maquinamos mal contra nuestro prójimo. Esas cosas que están en el corazón a lo mejor están ocultas. Y en la vida diaria nos vamos matando a la gente, nos la vamos golpeando, nos vamos generando conflictos, pero están en el corazón. Y como decía un predicador español muy buenísimo que me encanta, él decía, en la atmósfera correcta todos podemos ser pecadores. Si se da la situación exacta, podemos ser pecadores. Y podemos ser pecadores en ira, en rencores, en infidelidades, en miles de cosas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es la pregunta. Creo que una de las cosas fundamentales que podemos hacer es detenernos, como dice el texto, pararnos en nuestros caminos. Ese texto ha sido tan sacado de contexto que llega a dar un poco de cosa. Paremos en nuestros caminos y miremos la senda antigua. Hay quienes creen que ese texto se refiere a que tenemos que hacer iglesia como la hacía hace 50 años atrás. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con detenernos en esta vida tan rápida que llevamos día a día y mirarnos como éramos al principio, cuando conocimos al Señor. Lo antiguo. Pero cuando las personas conocemos recién al Señor, en nosotros hay una necesidad de ser limpios, de ser lo más parecido a lo que Dios quiere. Y con el caminar cristiano, como les hablaba de los avivamientos, nos vamos relajando, nos vamos amoldando, nos vamos acostumbrando, e incluso es más, hasta vamos adquiriendo mañas propias del evangelio tradicional. Y aprendemos a no ser honestos, sino a parecer ser honestos. Aprendemos a no ser espirituales, sino parecer espirituales. Y creo que eso, sin duda alguna, son las cosas que en nuestro corazón tienen que salir. Se lo digo yo, que primeramente soy quien me estoy examinando en este minuto a mí mismo. Y me doy cuenta que hay muchas cosas aún, después de más de 30 años de evangelio, aún hay cosas que en mi corazón tienen que ser sacadas. Aún hay orgullos, aún hay soberbias, aún hay temores y muchas otras cosas que Dios tiene que trabajar. Una cosa fundamental en todo esto que estamos hablando es que Dios trabaja en nuestros corazones. Pero, como dice el texto de Apocalipsis, Él está a la puerta y llama. Si alguno abre la puerta, Él entra.
La Biblia, el Evangelio, el fin y la esencia del cristianismo misma es cambiar la vida del hombre. Es que la vida del hombre salga de la vida del ser humano pecaminoso, natural, ¿cierto? Corrompido, y se convierta en un ser parecido a Cristo. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Cuando Él vino, nos vino a dejar el molde de cómo tenemos que ser. Pero eso no va a pasar mientras nosotros no dejemos que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas. Y ahí está el gran problema. Que decimos muchas veces, sí, yo dejo que el Señor me ama tanto, yo quiero que Él actúe en mí. Pero en la realidad, en la práctica, eso no pasa. Y se nota en el fruto que vamos dando. Porque desconozco, o creo que en mi largo caminar cristiano he conocido contadas personas que van a decir, sí, soy un pecador, y soy un mañoso, y soy un indómito, y no quiero someterme a la palabra, sino que quiero hacer lo que yo quiero. Sino que todos decimos, no, el Señor está trabajando en mí, lo arreglamos, lo maquillamos, lo hacemos bonito. Pero creo que esta palabra, sin duda alguna, lo que quiere demostrar y lo que quiere decirnos es que dejemos eso. Es que paremos, examinemos nuestra vida y nos demos cuenta de esas cosas que están en nuestro corazón ocultas, arraigadas, escondidas y que en ciertos momentos salen a luz. Y trabajemos con el Señor para que sean mejoradas. Porque la palabra dice, o sea, el Señor viene por una iglesia sin mancha ni arruga. Creo que una de las cosas que he estado pensando más este último tiempo y una de las cosas que me ha hecho reflexionar mucho y reflexionar a veces tal vez no tan positivamente es darme cuenta de que hemos vivido evangelio a veces un poco light. No estoy diciendo, no estoy culpando a nadie, creo que la culpa es nuestra propia, cada uno de nosotros. La exigencia del evangelio, del cambio que Dios hace en nosotros, es personal. Yo no puedo culpar a mi pastor por mi flojera espiritual. Yo no puedo atribuirle a la iglesia el que yo no ore. ¿Se da cuenta? Muchas veces, y creo que nos ha pasado, seamos honestos, si alguno quiere ser honesto ahí diga sí, amén, pero oramos más cuando la iglesia hace propósitos de oración. Cuando hay altares de oración estamos toda esa semana conectados con el Señor. Y vemos algo hermoso en nuestras vidas, vemos que hasta la atmósfera del hogar cambia, ¿cierto? Pero termina la semana de oración y hay uno que proclamó la iglesia y ahí nos quedamos. Cuando eso debiera cambiar en nosotros. Y eso debiera generar una disciplina propia de buscar del Señor. Creo que el Señor nos está invitando a esto, sin duda alguna, a que en nuestra intimidad, en nuestro propio caminar con Cristo, busquemos del Señor más, examinemos más nuestro corazón y aprendamos a hacerlo de manera propia, personal. Que nuestra vida, nuestra responsabilidad, nuestra propia vida, esté acorde con lo que Dios quiere. Y es más, aquí ya entro a especular en lo que yo pienso. Pero yo creo que el Señor nos está invitando a esto y de hecho ha venido con varias palabras invitándonos a esto. Hemos tenido, de hecho, desde que comenzó el año, creo que Dios nos ha estado hablando mucho de esto. La pastora nos habló de esto, el pastor nos habló de tibieza espiritual. ¿Por qué? Porque como bien estamos viendo, no vienen tiempos mejores, sino que hay tiempos difíciles. Y tal vez, no sabemos, no quiero ser profeta apocalíptico, pero tal vez vengan tiempos aún peores. Y en los tiempos peores no va a haber una iglesia que nos pueda tal vez estar constantemente apuntalando para salir a flote, sino que vamos a tener que salir a flote por nosotros mismos. El evangelio, el cristianismo primitivo tuvo esta esencia. Nuestros hermanos de la iglesia primitiva fueron encarcelados, torturados, echados a los leones, fueron perseguidos, azotados, pero ellos aprendieron a tener una relación con Dios como iglesia, pero también de manera personal. Y eso fue lo que llevó a que el cristianismo hoy, hasta el día de hoy, esté para nosotros. Creo que como la última iglesia de la historia, tal vez, Dios nos quiere mostrar, nos quiere hacer volver a ese original,
a la búsqueda de Dios de una manera personal. Lo digo porque en mi propia vida personal yo me he dado cuenta de eso, de que muchas veces perdemos tanto tiempo, que muchas veces nos relajamos tanto y tenemos problemas después y buscamos ayuda, oren por mí, hagan esto. Pero ¿yo qué estoy haciendo? Tal vez yo soy un poco más, no sé, duro, agrio en este aspecto. Tal vez como no soy un pastor, no tengo ese corazón pastoral de amor y de paternidad. Pero yo muchas veces pienso que nosotros somos abusones de la gracia de Dios. Y nos relajamos y vivimos nuestra vida como queremos y después, Señor, ayúdame. Y esperamos que el Señor, en su infinito amor, vuelva a ayudarnos una vez más. Pero creo que tenemos que también eh, pararnos un poquito y darnos cuenta de que no podemos vivir constantemente de la pura gracia de Dios. La gracia de Dios está extendida para nosotros, eso es innegable. Pero también tenemos que nosotros poner nuestra parte. Tenemos que hacer la parte que nos toca. El Señor ha hecho su parte y más. Yo creo que el Señor ha hecho mucho más que la parte que a Él le corresponde. Porque Él vino a darnos la salvación, ¿cierto? Eso ya es la parte que Dios hizo. Pero no solo hace eso, sino que nos ayuda día a día a caminar, nos fortalece, nos dio la iglesia, que es un cuerpo que nos ayuda a fortalecer. O sea, Dios ha dado muchas más cosas. Nosotros lo que tenemos que dar es nuestra decisión de disponernos a hacer lo que Dios quiere. Y muchas veces ni siquiera eso lo hacemos al 100%. Como les digo, este mensaje es primero para mí, pero yo sé que también para muchos más que puedan reflexionar junto conmigo en esta hora. Creo que cuando logremos eso, cuando nos detengamos en nuestros caminos, pensemos en lo que Dios quiere de nosotros y empecemos a vivir esto, empecemos a ver nuestro corazón, a ver qué cosas hay en él que tienen que ser cambiadas, empecemos a dejar de maquillar nuestra realidad y ser honestos delante de Dios, es que Dios va a poder obrar aún más en nosotros. Y la iglesia va a ser levantada y van a ocurrir todas las cosas que Dios quiere que ocurran. Porque personas, corazones honestos son los que Dios necesita para llevar su mensaje a través del mundo hoy en día. Así que trabajemos en esto, queridos hermanos. Esa es la predicación de esta noche. Y creo que tenemos que volver a la lectura de la palabra, a la oración, a no dejar de congregarnos. Creo que a veces es tan simple y a la vez se nos hace tan difícil. Es tan simple como congregarnos. Cuando nos congregamos somos animados unos con otros, pero ni siquiera eso a veces hacemos. Tenemos que sin duda alguna volver a lo que el Señor quiere de nosotros. Espero que este mensaje nos haga reflexionar. Como les dije, lo prediqué hace más de 2 años. Revisé predicaciones antiguas y lo vi. Y creo que hoy sigue siendo tan pertinente como hace 2 años atrás. Porque lamentablemente, si hace 2 años atrás yo puse en práctica lo que yo mismo prediqué, mi vida sería distinta. Pero incluso yo mismo hice este mensaje, también me relajé. Y durante la pandemia me relajé y me puse flojo. Y nos pasa porque somos humanos y nos pasa constantemente. Esa es la lucha del cristiano. Luchamos contra nuestra propia carne, que no quiere hacer lo que Dios quiere, sino que quiere hacer su voluntad. Pero una vez más el Señor nos dice, parémonos, examinemos nuestro corazón y hagamos lo que Dios quiere. Eso es lo que les quería compartir esta tarde. Espero que no me vayan a denunciar con el pastor para que me siga permitiendo predicar, porque tal vez es un mensaje un poco duro, sé que lo es, pero ¿sabe por qué? A veces los que son padres lo van a entender. A veces decirle al hijo, como decía una hermana que yo me sacaba de quicio, hijo, pórtate bien, por favor, y el niñito saltaba como un cordero, pateaba, brincaba. Creo que a veces eso ya, hay momentos en que no da efecto, y hay que tomar al niño y darle tal vez un palmazo, o decirle basta, ponerse enérgicos. Creo que Dios también a veces tiene que ponerse enérgico con nosotros, ¿cierto? Y tal vez zarandearnos un poco, como le hizo con Pedro. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta y corrijamos lo que no está bien en nosotros. Que Dios les bendiga mucho. Muchas gracias por mantenerse escuchando esta predicación. Espero que el Señor nos anime a cambiar, a ser mejores, a disponernos en el fondo, en su obra, a disponer nuestros corazones a ser como Él quiere que seamos. Porque hemos sido por mucho tiempo como nosotros queremos.
Y hay un predicador que tiene una frase que es muy fuerte, pero muy cierta, por cierto. El mundo, ¿cierto?, quiere que Dios haga todo por ellos, pero ellos no hacen nada por Dios. El mundo quiere que Dios esté disponible 100% para ellos cuando están en dificultades, en enfermedades, pero cuando a nosotros nos toca hacer esa parte y estar con Dios en la prueba, en la dificultad, ponernos ahí cuando Dios lo necesita, a veces no es así. Entonces no es congruente. El Señor dio su vida por nosotros. Jesús murió en la cruz para pagar nuestros pecados. Lo mínimo que debiéramos nosotros hacer es entregar nuestra vida en sus manos. Aparte de que entregar la vida en las manos del Señor es algo positivo. El Señor, cuando entregamos nuestra vida en sus manos, nos llena de amor, de bendición, nos guía, nos cuida, nos guarda. Salimos ganando de todas maneras, pero a veces ni siquiera eso hemos logrado hacer. Hagámoslo desde hoy en adelante. Dispongámonos en la mano del Señor y Él va a cambiar nuestros corazones que tienen esas cosas ocultas ahí dentro, las va a sacar a luz para que las corrijamos y seremos sin duda alguna mejores siervos de Dios y personas que puedan afectar a una sociedad en estos días tan complicados y puedan llevar la luz de Cristo a muchos más lugares. Muchas gracias, Dios les bendiga. Esta es la predicación de esta tarde.